Algunos opositores dicen que el problema del Ecuador, del narcotráfico, fue por el retiro de las bases americanas en Manta por parte del gobierno de Correa. Analicemos eso. Pero ¿qué hay de verdad en eso? México, uno de los lugares más grandes con problemas de narcotráfico con 17 bases militares, no ha logrado superar el problema, y sigue peor, sus índices. Otro caso, Colombia tampoco ha logrado superar, entonces la solución son las bases americanas, pues según la historia y el análisis. ¿Qué opinión tiene sobre que vuelva la base de Manta en Manabí? Mire, yo soy manabita. Con Puerto de Manta, con los militares en el Ecuador, en Manta, tuvimos la tasa de homicidios en 17 por cada 100.000 habitantes. Sin base de Manta, con inversión pública en UPCs, en VCs, en equipamiento, en vehículos, en motos, en medios de comunicación, en ECU 911, con generación de empleo, créditos productivos, medicina, salud, becas, actividades deportivas, teatro, cultura. Fortaleciendo todo eso, bajamos a 5 sin la base de Manta. Hablemos de Colombia. ¿Cuántas bases tiene Colombia? Ya ni me acuerdo el número de bases, superan las 6, 7, 8, no sé. Tienen violencia, delincuencia. Así que no resiste el menor análisis. No lo es. En Ecuador solo había una y sus índices no veían mejoras de cuando había bases a cuando ya la sacaron. Es más, sin ella se recaudó mucho más que teniéndola en nuestro país. Si no, miren los casos de México y Colombia. No lograron remediar esto. El pasado 27 de mayo se conoció a través de un comunicado de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia que desde el mes de junio incursionarían tropas militares de la Brigada de Fuerza de Asistencia en Seguridad perteneciente a la US Army, es decir, al Ejército de los Estados Unidos. Esto despertó, por supuesto, una serie de repudios por parte de la sociedad colombiana, pero también por un grupo de parlamentarios que de inmediato convocaron un debate de control político, ya que todo paso de tropas extranjeras por el territorio nacional debe ser tratado primero por el Congreso de la República, según el artículo 173 de la Constitución. Más allá de eso, lo que sí se evidencia es una actitud sumamente subordinada a los intereses de los Estados Unidos y que en el marco del acuerdo que supuestamente han firmado y del cual no se conoce documento público, las tropas extranjeras vienen a asistir a las fuerzas militares y de policía en operaciones antinarcóticos. Esto también es un tema que llama mucho la atención, dado que la guerra contra las drogas se ha utilizado históricamente en Colombia como una excusa para otro tipo de operaciones. Durante el Plan Colombia se utilizó este mismo eufemismo para desarrollar toda una estrategia contrainsurgente que trajo lesivas consecuencias en la sociedad, sobre todo en el desplazamiento forzado, persecución a activistas políticos de oposición, incluso espionaje ilegal. Así que las bases norteamericanas no fueron una solución y sirven de chivo expiatorio, como ya pasó en Kuwait, donde se inventaron armamento químico, lo cual por los Wikileaks se probaron que nunca existieron en ese país. Cuidado con esto y ver siempre que tan necesario sería tener una de estas en tu país. El informe León de Troya demuestra los vínculos del presidente Guillermo Lasso con la mafia albanesa. Un presidente que tiene vínculos con la mafia, un presidente que pacta con las bandas delictivas, que les permite salir a dar ruedas de prensa, es un presidente que no le iba a importar ni va a querer controlar el Estado. Ojo, sin base de Manta. Con la base de Manta, y también ahí voy respondiendo al señor Sonny Hosler. Señor Sonny Hosler, sin la base de Manta, la tasa de homicidios en el país era de 17 por cada 100.000 habitantes, con la base de Manta. Sin la base de Manta, señor Sonny Hosler, esa misma tasa bajó a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Contrástenlo. Entren en la página del Banco Mundial, en la página de la CEPAL, en las fuentes de consulta igual del Ministerio del Interior. Usted puede revisar, dígale a su equipo técnico que revise cuáles son las cifras de violencia en el Ecuador y los va a encontrar. Los informes del BID, los informes de Naciones Unidas, donde muestran cómo fueron los índices de desarrollo del Ecuador
Lo pueden consultar, ahí van a encontrar información. Hay que ser un idiota para pensar que un tipo que gobernó el país 10 años es narco. De verdad hay que ser muy poco ilustrado para acusar a una fuerza política que gobernó el país 10 años de ser aliada al narcotráfico. Eso es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Una fuerza política que tuvo, yo puedo tener todas las diferencias que quiera con el correísmo, pero es que los hechos no admiten valoración. Se le fugaron 18 de La Roca. ¿Quiénes estaban? JL, Rasquiña, Fito. Hoy todos saben quién es Fito. No sé si Junior estaba en esa banda, pero estaban 18 del alto mando de los choneros. Los recapturaron uno por uno, los pusieron en La Roca. Pepe Serrano entró, esta es una historia muy famosa, y le puso el pie en el cuello a uno de ellos, y por eso le juran la muerte. Son cosas que la gente no conoce, pero estas cosas no se cuentan en las noticias. ¿Tú puedes decir en serio que un gobierno que recapturó uno por uno a los 18 fugados es un gobierno que tiene pactos con el narcotráfico? Byron Vladimir Hidalgo Carriel, alias El Vinceño. Dani David Morales Calucho, alias Calucho. José Raúl Castro Ortiz, alias Caballo. Miriam Patricia Luzuriaga Silva. Segundo Sebastián Cacuango Coyaguazo, alias Cayapa. Javier Paolo Garcés Vera, alias Paolo. Luis Augusto Arevalo Pérez. Roberto Freddy Villavicencio Valverde, alias Culón. Luis Rodolfo Cornejo Nolivos, alias Eros. Manuel Honorio García Palma, alias La Pulsa. Llama al 1-800 Delito. Continúa denunciando a los más buscados y contribuye a combatir a la inseguridad. Recompensa desde $5,000 hasta $20,000. Se guardará absoluta confidencialidad. Ya son 68 más buscados capturados. Alias Fito, y Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, quienes pertenecían a la banda de los choneros y que el pasado 11 de febrero se fugaron del Centro de Rehabilitación Social de Varones del Guayaquil, conocido como La Roca. La detención se realizó en el sector de El Palmar, en Manta. Un mail que llegó directamente a la cuenta del ministro del Interior, José Serrano, dio información clave para la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias El Fito, y Ronald Javier Macías Villamar, alias El Javi, peligrosos criminales que se habían fugado el pasado 11 de febrero del Centro de Rehabilitación Social de Varones del Guayas número 2, La Roca. Fueron capturados la madrugada del 26 de mayo en la ciudad de Manta. Con la unidad de inteligencia antidelincuencial de aquí de Manta y otros equipos especiales empezamos la verificación de esta información que le había llegado al correo del señor ministro del Interior. Durante estos 3 días hicimos vigilancias. El Grupo de Intervención y Rescate GIR ejecutó la operación policial Halcón Fase 4, en la que luego del allanamiento de un inmueble se encontró a Ronald Javier alias Javi mientras dormía en un domicilio y a José Adolfo alias Fito escondido en una caleta o cavidad subterránea acondicionada en el interior de otro domicilio frente al primero. Cárcel a la pantalla. La empresa JF Music Entertainment este 15 de septiembre a las 8 de la noche lanza el video musical titulado El Recorrido de León, que es protagonizado por Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la banda delictiva Los Choneros. Continúa la identificación de víctimas tras la revuelta en la cárcel ecuatoriana de Santo Domingo. El Ministerio del Interior informó el martes del hallazgo de cuerpos desmembrados tras los enfrentamientos, que reportaron haber recogido 45 piezas humanas en el lugar. Verlos en imágenes con su corazón afuera, o sin cabeza, o sin sus brazos, duele el alma. Duele el alma, y ahí es cuando yo podría decir una bodega de carne humana. Y entre otras causas, ¿por qué se llegó a esta situación? Nos tienen encerrados y no hacen nada, bro. No hay medicina, no hay nada, bro. Resumiendo, en el gobierno de Correa ya tuvimos bloqueadores, inhibidores de llamada celular. Los PPL no podían comunicarse afuera, solo podían las llamadas del call center principal, las cuales eran controladas y registradas. También existían las escuelas de guías penitenciarios con certificado internacional y escáner de revisión para los familiares e internos. Los PPL
que querían estudiar o trabajar podrían ayudar a sus familias afuera con trabajos como carpintería, electrónica, cerrajería, soldadura, entre otros, eran productivos para la sociedad y autosustentables para ellos mismos, y los de mínima seguridad ya podían estudiar. Esto se terminó cuando Otto y Lenin quitaron el presupuesto a las cárceles de 3.000 millones para la seguridad. Después se quejan de las consecuencias. Simplemente destruyeron todo. El complejo penitenciario más moderno del país, el llamado Centro de Rehabilitación Regional Guayas, a donde entramos en compañía de la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, a través de un complejo filtro de seguridad que incluye escáneres, rayos X y una silla capaz de detectar objetos metálicos en el interior de los visitantes. Y es que se ha encontrado de todo, nos dijeron. Se han encontrado celulares, es lo por lo general que se encuentra, celulares, hojas de gilet en las partes íntimas, especialmente de las mujeres. El corazón de la seguridad es el Data Center, donde una decena de operadores monitorean el movimiento de los PPL a través de no menos de 20 pantallas. Es como un EQ911 en miniatura. Aquí hay casi 700 cámaras que están distribuidas en todo el centro, y la idea justamente es poder vigilar el funcionamiento del centro. ¿Pero qué ocurre cuando se detecta una conducta sospechosa? Le damos parte al señor del GIRI y a la policía y a nuestro líder de grupo, entonces ellos a través de la red se comunican enseguida con el grupo de reacción y enseguida se procede. Uno de los mayores avances que se ha dado es a la hora de comer. Antes había que tener dinero para alimentarse dignamente, ya que la comida era insuficiente y de pésima calidad. Hoy, en la moderna cocina, trabajan cerca de 50 personas. Grandes cuartos fríos albergan cantidades industriales de carne, pescado, huevos. En otros se almacena granos, arroz, pasta y otros ingredientes para preparar las 3 comidas diarias que reciben cerca de 10.000 personas. Hace como unas 1.500 libras cada 2 días de carne aproximadamente. Lo que es pollo, estamos hablando de unos 1.500 pollos a la semana. Pero la clave de la rehabilitación, nos explicaron, está en darle al PPL herramientas para sobrevivir lejos del mundo de la delincuencia. Para esto, los talleres de carpintería son una importante alternativa. Aquí hay lo mejor es que hay la maquinaria aquí. Es un lugar donde no se podía vivir, había mucha extorsión, mucha delincuencia. En la cárcel nos estamos recuperando muchos aquí, estamos integrándonos nuevamente a la sociedad con unos talleres que nos han mandado a trabajar. Aquí sí existe una verdadera rehabilitación. Nosotros aquí todos con nuestros compañeros hemos recogido de la basura para que hemos sacado esta maderita para poder trabajar y demostrar que queremos salir adelante. Más que todo, queremos que el señor presidente, si nos está viendo, o sea que no ve, que nos ayude con madera, porque necesitamos por lo menos tener la mente en algo. Aprender a cortar el cabello y de paso dar un importante servicio a los internos. Aquí se vive mejor ahora ya. ¿Por qué? Porque es otro trato al preso, nos atienden bien, ya no es lo mismo de allá, hacemos cursos, o sea, nos estamos rehabilitando, ahora sí nos estamos rehabilitando como se debe de ser, y uno cambia. Créanme que cuando yo veo cosas como estas, creo que lo que estamos haciendo vale la pena y nos dan fuerzas para seguir adelante. Esa segunda oportunidad que ustedes necesitan es posible, depende de ustedes. Así son los talleres, pero ¿qué hay de los pabellones donde viven los internos? Bueno, estamos por entrar a uno de los pabellones habitados de seguridad mediana aquí en la regional Guayas, y es la primera vez que cámaras de televisión del Ecuador vamos a entrar aquí, no solo del programa de la televisión, sino de cualquier medio, para conocer cómo viven dentro del pabellón habitado. Primero, los PPL debían regresar a los pasillos de las celdas, ya que la ministra ingresaría. Esta es la primera vez que cámaras van a entrar a un pabellón totalmente habitado. Una situación potencialmente peligrosa. Pero miren ustedes cómo fue recibida la autoridad por parte de más de 400 internos. Decirles que estamos trabajando porque creemos en una verdadera rehabilitación. Les felicito por su comportamiento. Ustedes son el modelo de este sistema que queremos transformar. Basta ya de los privilegios, no más. Depende de ustedes. Para eso está nuestro apoyo irrestricto. Confiamos en ustedes y creemos que ustedes pueden cambiar, compañeros. Fue una experiencia inolvidable, sin duda, entrar a un pabellón de estos. Pero
la gente de este pabellón están bien portados, son gente tranquila que obviamente son privados de la libertad, pero son personas que están buscando una oportunidad. Y de eso se trata, ¿no? De que se van parte de la sociedad de la cual momentáneamente se han separado. Hoy, en el Ecuador, existen 28.000 privados de libertad. El Estado invirtió $57 millones en la nueva regional Guayas, donde hoy 3.831 personas viven bajo un nuevo modelo de rehabilitación. Se han invertido más de $200 millones para la construcción de nuevos centros en los últimos 7 años, con el fin de componer un sistema penitenciario destruido, que fue declarado en emergencia en el 2010. De esto a esto. De este tipo de comida escasa e insalubre y condiciones nulas de higiene, a un proceso industrial que da de comer no solo a internos, sino también a guías, policías y personal administrativo. Si bien aún falta mucho por cambiar en el sistema penitenciario del país, las mejoras son indiscutibles y los mismos PPL las reconocen. Y si bien muchos internos perdieron sus privilegios, comodidades y prebendas, todas conseguidas mediante sistemas corruptos de favores y extorsión, todos ganaron equidad en el trato y condiciones dignas de vida dentro de los nuevos centros. El camino hacia la rehabilitación del privado de libertad es muy complejo y muchas veces imposible de lograr, pero bajo las viejas condiciones e instalaciones de los centros penitenciarios era más que evidente que los internos, lejos de alcanzar una rehabilitación, aprendían nuevas formas de delinquir, seguían rompiendo la ley desde dentro de la cárcel o peor aún, eran víctimas de mafias y bandas que, sin importar que estuvieran tras las rejas, seguían cometiendo delitos. Las acciones emprendidas apuntan hacia un objetivo ambicioso: cambiar por completo la realidad carcelaria del Ecuador y permitir que los PPL se reinserten en la sociedad para bien. Cambiar las paupérrimas instalaciones de las principales ciudades del país por nuevos centros que brinden la más elemental dignidad al privado de libertad es sin duda un paso en la dirección correcta que pocos pueden debatir. Lograr que se mantengan así y evitar que la mafia retome las cárceles y devore a los internos será uno de los mayores retos. Al igual que lograr que estos seres humanos que cometieron errores y que hoy pagan por ellos regresen a sus familias con una nueva mentalidad y con una verdadera oportunidad de empezar de nuevo. Es una fiesta linda, celebrar mi libertad. Como pueden ver, todo esto se destruyó, ahora con los mismos de siempre. Las cárceles son peores de los que eran al principio: cabezas cortadas, ahorcados, privilegios, órdenes criminales desde adentro. No puedo poner los vídeos por el contenido tan fuerte. Simplemente un infierno. Es una pena que todo lo que se avanzó no quede nada. Siempre buscando la manera de desprestigiar con mentiras a Correa, pero las cosas no se pueden tapar con un dedo, solo por no seguir un proyecto que estaba caminando bien. La mala administración, sin liderazgo. Inclusive ustedes se acuerdan del puente que no va a ningún lado. Decían que Correa lo creó para pasar droga a Colombia, pero la mentira tiene patas cortas. Lenin tuvo que visitarlo a la fuerza invitado por el presidente Duque y luego al cambio de mandato, Lasso le tocó inaugurarlo, con la vergüenza que ya se había mentido internacionalmente en medios CNN, pero a ellos mismos les tocó tragarse sus palabras, tuvieron que desmentir lo que habían dicho internacionalmente. ¿Qué descaro? Juzguen ustedes mismos, miren el vídeo, escuchen a Lenin y Lasso al principio y luego en la visita y en la inauguración. Dijeron que era el puente a la nada. Nosotros construimos una carretera con un puente que no va a ninguna parte. Que era un acuerdo entre la Revolución Ciudadana y el narco. Y los medios lo replicaron. Esa obra solo es parte del esquema de permisividad del gobierno pasado con los grupos irregulares de Colombia. Para facilitar las actividades ilícitas, para facilitar el contrabando, para facilitar el narcoterrorismo. El presidente Santos tuvo que desmentirlo. La prensa ecuatoriana sacó, Correa hizo una carretera que va a ningún lado. Ya se dice cualquier cosa. Yo sí soy testigo de que eso no fue así. Eso es culpa colombiana de que nosotros nos atrasamos y seguimos atrasados
en esa carretera. Colombia hizo su parte y la construcción iba avanzando, pero nunca nadie se disculpó. Todos callaron y a Moreno no le quedó más que visitar el puente y resaltar la conexión. Se llevó a cabo el encuentro entre ambos mandatarios, quienes llegaron a constatar el avance de la carretera Mataje-La Espriela. El puente no únicamente significa una obra vial. Los señores presidentes se dirigen entonces al desanude de la cinta. Ahora el nuevo gobierno de Lasso lo destaca. El eje vial, La Espriella-Mataje, esfuerzo mancomunado, mantenido a lo largo del tiempo, es un hecho que indudablemente permitirá en un futuro próximo el incremento y el fomento de las actividades comerciales y productivas de la zona. La entrega del nuevo corredor Espirella-Río Mataje nos integra más con Colombia, un proyecto binacional de los presidentes Correa y Santos. Esa obra solo es parte del esquema de permisividad del gobierno pasado con los grupos irregulares de Colombia. Para facilitar las actividades ilícitas, para facilitar el contrabando, para facilitar el narcoterrorismo. Esta vía que comunica La Espriella a Río Mataje es una vía para derrotar el narcotráfico. ¿Alguien se disculpará?